Bueno, ayer otra situación que golpeó al gobierno fue lo que pasó en el Senado de la Nación y lo tenemos con nosotros al senador Petekovich. ¿Cómo estás, Peteco? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿Volviste de Buenos Aires ya? Esta mañana, sí. Esta mañana, exactamente. ¿Sos uno de los destituyentes o no? Para nada, no, para nada. Yo creo que la verdad que esa actitud a veces de poner la grieta permanentemente en todo para explicar o para posicionar siempre la libertad avanza, me parece que no es un objetivo bueno, que no le ha dado resultado en general. Creo que al principio sí, y hoy me parece que no tanto, cuando la gente ve que los extremos no le están dando soluciones, ¿no? Entonces, incluso ahora aparece el riesgo K, digamos, todas estas cosas que inventan como... Cuando en realidad el mismo gobierno se está metiendo en este berenjenal económico a mi criterio, por errores no forzados, por no haber establecido un trabajo de fortalecimiento en las instituciones, por no dialogar un poco más. Se disfrazan de republicanos y se abrazan con los K, el Twitter de ayer de Javier Milei. ¿Qué puede decir de esto? Incluso que los senadores estábamos en una actitud de voltear el presidente por sacando una ley que en realidad el 1% de la coparticipación, que las provincias renuncian y le dan discrecionalmente al Ejecutivo para que use en dos funciones. Una es para emergencias y la otra es para desequilibrios financieros. Para emergencia está claro que, viste, acá mismo hubieron un montón de problemas y casi no apareció el gobierno nacional. Y en segundo lugar, el tema de desequilibrios fiscales tiene que ver con una vieja práctica inmoral del Poder Ejecutivo y del Gobierno Nacional de adiestrar a los gobernadores e intendentes a base de plata de esos fondos. Entonces, es no una es algo práctica... nuevo eso. Eso no es únicamente de Milei. Eso viene de la época de Menem. Esto nace en la época de Alfonsín con un buen sentido, como un fondo anticíclico, digamos, pero en definitiva después se usa políticamente de la peor política forma, de la ¿no? billetera de la peor forma, ¿no? Y entonces, al final, siendo una práctica tan de casta, digamos, ¿por qué el gobierno se quiere reservarla? Digamos, si encima el mismo Milei dice que él no va a ayudar a los gobiernos provinciales, sino que se arreglen y que administren bien, porque para eso están gobernando y que bajen los gastos. ¿Se acuerdan de esta pelea inicial, no? Entonces, hasta es un contrasentido con la misma práctica que tienen. Y además, otro número importante es que estos últimos años, prácticamente con pandemia incluido, se llegó al 30 y pico % del uso de estos fondos, que están siempre en una cuenta específica. Por lo que, si se hace caso a la ley, que va a tener que hacerse, el 42% va al gobierno nacional. Por la distribución de la coparticipación. Por lo tanto, ese 1% del 42% va a tener el gobierno. Si lo quiere seguir teniendo para seguir asistiendo, lo va a poder hacer tranquilamente, porque hasta ahora nunca se ha ocupado más del 40%. Porque uno de los argumentos del gobierno, en la defensa del veto al ATN, decía que la practicidad, ¿quién va a ayudar a las provincias en las emergencias? No, y dice, tenemos que tener la practicidad. El propio vocero presidencial. Sí, dice exactamente, en 2 párrafos habla de... Tenemos que tener la practicidad de tener los fondos para ayudar rápidamente a los problemas En Bahía Blanca le están esperando. Pero en Bahía Blanca, aparte, tuvimos que hacer un proyecto de ley de emergencia para eso, digamos. Claro. Estamos, incluso yo creo que es un tema delicado, porque por ahí dicen qué cantidad de golpes está recibiendo el gobierno, pero en definitiva son 3 o 4 temas que venimos hace como un año. ¿Por qué no resolvió el problema de los discapacitados? ¿Por qué no resolvió el problema con las universidades? Que le audite, que le dé la plata, que lo controle, que haga un plan de trabajo. Bueno, si vamos por acá van los fondos. ¿Por qué no resolvió esos temas? Bueno, pero porque no hay interés. Y bueno, pero entonces después dice... Es la política. Hay mentira. Hay mentira. Bueno, pero después dice el Congreso le golpea al Ejecutivo. Nosotros no tenemos presupuesto hace 2 años. Bueno, pero vos no te sentís destituyente, porque ahora la idea que está girando, que gira en redes, en la declaración de los propios funcionarios, ¿no? Es que ustedes están en una especie de práctica conspiranoica de querer destituir al gobierno de Milei. No, mirá, a un gobierno lo tiene que poner y sacar el voto popular. Eso tiene que ser ABC. No nos podemos sacar de la cabeza todos los argentinos por todo lo que hemos vivido para atrás. Obviamente hay remedios institucionales muchas veces, pero tienen que ver con circunstancias extremas. Hoy no estamos en esa situación. El gobierno tiene
el sartén por el mango para cambiar radicalmente las cosas que hizo mal. Podrá tener el sartén, pero ¿no creéis que perdió credibilidad? Que hay también toda una... Eso, confianza, que hay toda una sociedad que está mirando todo en la negociación hay, yo no me acuerdo bien, pero es como el 7º día. Dicen, si vos negociás todo el tiempo y le vas cagando a todo el mundo, va a llegar un momento que ese que le cagaste vuelve a estar sentado con vos para negociar. Ese que le cagaste no va a negociar de la misma forma con vos que antes. Se va a tener más recaudo, va a tener más, va a buscar la forma de que la negociación sea distinta. Entonces, si vos de entradas tenés una relación donde nosotros incluso no le hemos pedido nada, queríamos ayudar, queríamos tratar de ser parte de un proceso de cambio en Argentina necesario. Ahora, si vos no te das pelota, si yo te apoyo todo lo nacional y venía a la provincia, a esta como a muchas, y te critican todo y encima se ponen la vereda enfrente y no podés acordar cosas que para respetarnos mutuamente, quiere decir que es muy difícil. Entonces, esto que está pasando con los gobernadores, con los dirigentes, con los legisladores, se puede reencauzar, pero seguramente será otro tipo de diálogo. Mirá que vos ligaste bastante cuando apoyaste cosas, incluso votando en contra de tu propia firma para ayudarlos. ¿Y después qué pasó? Bueno, yo lo hice convencido de que era un momento que el gobierno estaba pasando mal, que había tenido ese traspié. Después la justicia dirá qué es lo que pasó y me parece que la justicia se tiene que hacer cargo del tema. Es el caso Libra. Caso Libra de febrero. Que lo vi pero también vos muy preocupante. Trataste de ayudarlo con los pliegos porque nos olvidamos, pero pasan tantas cosas. Sí. Acá nomás, por ejemplo, cómo quiso meter el pliego del juez Lijo. Exactamente. Ejemplo, ¿no? Y eso no te lo reconocen tampoco. Sí, en lo personal yo tengo excelente diálogo, pero claro, esto va más allá de eso. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo discutimos temas que no afecten las ideas que uno tiene? Che, ¿cuál es la idea de país? La educación pública, ¿es necesario o no en un país donde hay un montón de gente en la pobreza, donde tienen que tener ascendencia social a través de la educación? ¿Es importante la salud pública, sí o no, cuando hay 50% de los trabajadores que no tienen obra social en la Argentina y todos lo sabemos? Cuando las provincias tienen el 90% de la gente se atiende en los hospitales públicos. Entonces, la educación pública, acá el 90% va, no es como Buenos Aires que es 50 y 50. Acá, ahora, pero la pregunta es esta, porque... ¿Qué modelo de país queremos? Claro. Si vamos a discutir eso, bueno, después le ponemos las cosas. Está bien, adentro, pero ¿no? El gobierno, decías, tiene la sartén por el mango. Tiene la posibilidad de recuperar las relaciones. Pero ¿pensás que realmente tiene la intención de eso? Formalmente... Porque ha tenido tiempo para hacerlo. Hasta ahora no ha dado señales claras. Formalmente la gente le ha dado esa responsabilidad. Y por eso digo que tienen el sartén por el mango y tienen ellos tienen que tener la iniciativa de los ¿Pero cambios. qué ves vos? Pero que claro, tienen las ganas de hacerlo. Digo. Y en esta primera etapa no veo tan claro eso. Y además creo encima... Reacción después de lo del Senado ni de lo del diputado no hubo. Además yo creo que ellos este año se desviaron de sus objetivos y apostaron todo a la elección de octubre para tratar de recuperar legisladores y que les salga... más fácil las negociaciones. Pues lo que ellos quieren es tener más legisladores propios que no tengan que pagar nada desde el punto de vista de acuerdos para ceder cuestiones. 27 de octubre, 10 de diciembre, pero mientras tanto ya se te fueron legisladores que tenés hoy y que entraron con vos. Imagínate, no podés contener ni a eso. ¿Cuánto había en la última votación propios de mi ley? Había como 30. Perdió 8 en... Nosotros hicimos un... Le quedaron eso. Nosotros teníamos 38. 38. Y hoy no podemos, hoy del otro lado hay quórum. O sea, por ahí dicen, no, pero ustedes se sientan ahí. Pero si nosotros, ¿qué es lo que decidimos? Cuando hay una discusión ya sabemos que va a haber quórum. Entonces nos preparamos para ir a discutir los temas. Los que vamos a estar de acuerdo y los que no. Lo que pasa es que hay algunos temas que estamos de acuerdo en general, que tienen que ver con la educación pública, con lo que estábamos hablando. O, por ejemplo, cuando me pega un machetazo al INTA y no sabe para qué ni por qué, le pierde gobernabilidad. El INTA, que hoy es realmente una institución muy importante, obviamente tiene cosas para cambiar, pero lo más importante es la gobernanza, que ahí en la gobernanza estaban las instituciones del campo. Lo que quisieron hacer es que pasa a ser una oficina de la Secretaría de Agricultura. Pierde toda la esencia, ¿me entendés? Sin la legitimidad que le va a dar el propio sector, que es tal vez uno de los que más apoya este gobierno, que es el sector agropecuario. Totalmente. Y le abre importaciones, le rompe todo el INTA, que el INTA paga muchas de las inversiones que los productores no pueden hacer.
Entonces, Pero y además recauda mucha plata también, recauda, sí. porque en las investigaciones muchas veces recauda. pero Tiene, si nosotros tenemos patente de arroz, claro, que no se lograba hace mucho tiempo, se logró con los con la investigación del investigadores INTA, claro. Ahora, Vieron que el tema es qué modelo de país queremos y a ver si nos ponemos de acuerdo y nos podemos acompañar. No es acá, no hay negociaciones ni personales, ni para la provincia, no hay nada de eso. Es qué modelo de país queremos empujar, porque todos sabemos que está mal la cosa. Pero si no hay eso, es muy difícil. Ahora, Peteco, no es un susurro, es un grito pelado de la gente, de los gobernadores, de la legislatura, de las redes sociales, si querés, que ellos miran mucho eso. ¿Y la reacción? Sí, bueno, no fue o por ahí no quisieron acusar el golpe tan fuerte. Algunos dicen que está golpeado, otros yo creo que no. Algunos dicen que la verdad que no les interesa. Porque además los cambios que hicieron de gabinete y demás Sí, no, no. son es una pantalla, digamos, ¿no? sí, es cosmética. Sigue ahora. siendo los mismos de siempre lo que manejan por atrás, todo. Bueno, yo de todo modo quiero ser, no digo optimista, quiero tener la esperanza de que la misma situación y la realidad en algún momento la interpreten y hagan los cambios. A que ver, se ¿esto qué significa? ¿Que no se cierran al diálogo? Que no se cierren el diálogo, pero que sea un diálogo activo, ¿no? Lo que decía Gustavo Valdés. No me van a invitar para una foto donde me van a hablar y me van a explicar las cosas y yo me vuelvo con la explicación. Si hay un diálogo activo, digamos, che, ¿qué pasa en la provincia de Corrientes? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo está yendo con el tema de educación? ¿Cómo está yendo con el tema de salud? ¿En qué podemos colaborar? Hay un Ministerio de Educación que no tiene escuela. Bueno, ¿Cómo hacemos? era el sistema? No hay ministerio y secretaría. Secretaría, que encima, contaba sí, tenés razón. Praxedes, sí. Sí. tenés razón. ¿Cómo hacen, o cómo fue el sistema de diálogo para que en esa primera etapa del gobierno de Milei se pudieran avanzar? Porque es la aprobación de la ley bases, por ejemplo. Bueno, vos sabés que ahí... Hablaba recién que tenían el número suficiente para Bueno, aprobar ahí, la ley pero ahí bases. yo pienso que ahí había expectativas. ¿Con quiénes en este hablaban? gobierno. ¿Quiénes se encargaban del diálogo con ustedes, con los senadores? Bueno, mira, en esa primera etapa muy bien anduvo jefatura de gabinete a través de Franco. Para mí es el más coherente, ¿no? Y además su viceministro, que es no me acuerdo ahora, José Rolandi. Y había otra chica que ahora es la secretaria legal y técnica, que es Mary Garzábal, con quienes teníamos trato diario y del día varias. Yo he chateado a las 11 de la noche para moldear artículos de la ley base. ¿Y qué pasó? Victoria Villarroel? Victoria, en ese momento, nosotros le manifestábamos que tenía que ser su interlocutora del diálogo con el Senado. No podían debilitar a la presidenta del Senado, Claro. cuando además nosotros le estábamos diciendo que por ahí pasaba, digamos, ¿no? Y la verdad que cuestiones que Claro. tienen que ver con. Pero la pregunta con es, el ¿qué poder. pasó? ¿Qué pasó? Bueno, empieza la pelea con Victoria, que fue cada vez Sí. más profunda. Empiezan ellos a actuar, a hablar directamente con algunos senadores y no así en equipo. Entonces empiezan a querer dividirnos. Empiezan la avivada, digamos, de esto de tener la posibilidad de sacar ventaja. ¿Pero quién interviene en el medio? ¿Cómo se Después- traduce eso en después se nombres? corren. En nombres, digo, ¿quién? No, siempre fundamentalmente Rolandi, pero después ya No, pero cuando se rompe todo, ¿quién toma ese lugar de Rolandi, de Franco? ¿Quién? No, ahí queda Tauche como presidente del bloque de la Libertad Pero Avanza. sin pero capacidad por de decisión de supuesto, nada. Por supuesto, un fusible que, bueno, se va a la Casa Rosada, va, habla, escucha, ¿viste? Pero además, la única acá que decide es la hermana del presidente. Después el resto no tiene respuesta. Entonces, cuando hay A ver, ¿eso cuando qué está tan significa? cerrado... ¿Que la presidenta es que Karina o qué? No. Yo creo que hay roles que establecieron donde yo creo que al presidente le queda mucho más cómodo el tema de la economía, que es lo único que le gusta hablar. Por lo menos en la única reunión que tuvimos los presidentes de bloque, él se dedicó a hablar de la economía. Y lo político él delega en la hermana. Es algo que a él no le gusta y bueno, viste cómo son a veces las Sí, bueno, pero personalidades. es el presidente de la nación y Bueno, ahora claro. tiene problemas políticos y también Y bueno, económicos. se supone que ahora él retomó el mando total, digamos, incluso de la Me cuestión pide política. que te diga que por medio de un comunicado, los hijos, familias, esposas, viudas de conscriptos combatientes de Malvinas
acaba de firmar un decreto el presidente Javier Milei que le quita la cobertura médica a los familiares directos de excombatientes de Malvinas de PAMI. Quedaron sin cobertura. Lo sacan de PAMI. A los familiares de excombatientes. Bueno, viste, son medidas que a veces son... Me piden que ahora te se pegan, comunique a está vos perfecto. como legislador, pero que te pongan al tanto porque esto es, realmente los deja Claro, sí. desamparados. No tienen... Bueno, viste, a lo mejor la medida debe tener alguna fundamentación, pero vos tenés que saber cómo dar respuesta a lo que estás haciendo. Si vos tomás una decisión, tenés que saber cuáles son las consecuencias. Lo otro es, va dejando a la gente en pampa y la vida, digamos, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que hay que mirar más, ¿no? Y ahí es donde yo digo, ¿por qué no miran el ejemplo de provincias como Corrientes, que tienen equilibrio fiscal, que administran los recursos con mucho cuidado, pero vos ves que se invierte en la salud pública, en la educación pública? Acá, en las elecciones del 31 de agosto. Increíblemente nosotros terminamos de votar cosas como lo de Libra y resulta que al otro día estaba el dirigente de La Libertad Avanza diciendo barbaridades. Entonces vos decís, pero no se explica cómo pueden tener ese grado de cinismo, ¿viste? Claro. Cinismo. ¿Y qué crees que va a pasar? Porque tenés muchos años ahora, porque todo esto que está pasando, todo esto es con mira a octubre. ¿Qué crees que va a pasar en octubre? Y yo creo que lamentablemente el plan económico incluso de sostener el dólar era hasta octubre y se le complicó. Y la verdad que lo que estamos viendo, y no me gusta que le vayan mal al gobierno nacional, sinceramente, ¿no? Del punto de vista de que hay una esperanza en general de la dirigencia política que no quiere más volver atrás y de la gente también, pero hoy ya no encuentra salidas y de última creo que lo importante es que los gobernadores que se dieron cuenta que se tienen que juntar de varios partidos están creando una opción y por lo menos puede renacer una Para mí esperanza. eso es muy interesante. Si lo logran encauzar y los liderazgos se articulan, la Provincia Unida me parece una opción muy, muy válida para romper justamente la grieta. Que ahí además hay territorio, ¿no? Sí, lo que yo no quiero hablar es de lo que hablan algunos de la Avenida del Medio. Yo no creo que sea. Tiene que ser una tercera opción. Bueno, pero una tercera opción. Quien habla de la Avenida del Medio son los que están Claro. viendo el peligro. Los libertarios. Pero están viendo peligro ahí. Esto tiene que formarse como tercera opción, como se está hablando, donde hay gente que puede demostrar que gobierna bien, que tiene equilibrio fiscal, pero también atiende los problemas de la gente. Y además que sabe gobernar, digamos que ya, ¿viste? Porque si no... el radicalismo es un partido que mide muy poco así como partido, pero tiene dirigentes de peso como son los gobernadores y ellos realmente pueden demostrar las cosas que están haciendo en su provincia. El centralismo a veces, viste, cansa, ¿no? Entonces yo lo que creo es que es una opción que está retomando una esperanza de una cosa distinta para adelante. El ministro del Interior, porque ayer escuchaba a alguien que decían, son golpistas. Cuando el ministro del Interior le dio plata, viste que dio plata a varios gobernadores, pero sus legisladores fueron y votaron en contra del gobierno. O sea que tampoco sirve esto, ¿no? Mirá, tampoco sirve la... Pero aparte es relativo. Los fondos de ATN nuevamente, este año se ejecutó el 22%. Tienen guardado 1.300.000.000.000 de pesos. Le dieron chirola a los gobernadores, digamos. O sea... está bien porque seguramente atiende a algún problema. Además creo que hasta es... ¿Pero esa plata dónde está? En una cuenta especial que solamente está destinada a eso, no pueden hacer otra cosa. Ahora, claro que viene el cálculo contable, sí. Entonces vos lo ponés como un fondo positivo, sí, ¿no? Claro. ¿Entendés? Entonces el equilibrio fiscal te ayuda, ¿no? Claro, pero no se puede tocar. No pueden tocar. Pero si los fondos del Banco Central, los fondos estos de los dólares para salir a comprar los dólares o vender los dólares, esos son fondos que no son del gobierno, que son de encaje. Claro. Entonces, la realidad es que está todo muy distorsionado y se venden cosas que... ¿Cómo se responde a porque el gobierno, los libertarios, Libertad Avanza y demás, dicen cuando ustedes votan de esa manera en el Senado que ustedes son cucas? ¿Qué respondes a eso? Y bueno, mirá, el tema universitario ha sido una marcha muy importante siempre del radicalismo, desde la época del Cordobazo, cuando se decidió que la universidad tenga libertad de cátedra y autonomía, autarquía.
Entonces, digamos... O sea, la universidad es una bandera del radicalismo. Y yo la universidad pública, no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora nadie desmintió la pelea de Cornejo con Martín Menem diciéndole, deja de mentir, no tener los votos, deja de mentirle al presidente y no me pongas a mí, radical, a votar en contra de una de mis banderas. Digamos, pues tampoco exactamente. Esa cosa. Claro. El tema de los discapacitados. ¿Por qué va a ser una bandera cuca, digamos? No sé si me entienden. Me parece que eso es como reducir al simplismo de las cosas, ¿me entendés? Te ponen o de un lado o del otro, ¿me entendés? Y no es así. Mirá lo de los jubilados. Lo de los jubilados, por ejemplo, el radicalismo votó con mucha conciencia. No votamos todo lo que pedía el peronismo, que pedía... Ahí lo tenés a juez. Si hay algo democrático es que la discapacidad te puede pasar, digamos, independientemente de lo que pienses. Pero ayer votó. Sí, esa es otra cosa. Votó en contra, por supuesto, el tema de ATN. Bueno, él tiene su pelea también porque el ATN va al gobernador. Eso es intereses personales. Pero podríamos poner a Poltrón y así, gente que fue maltratada, pero bueno, que tiene otra pelea también en sus propios distritos. Por eso digo, ¿por qué va la salud pública o la educación pública va a ser una bandera solamente del kirchnerismo? ¿De dónde sale eso? Eso es una forma simple nomás de hacer una interpretación para siempre, ¿no? De un lado o del otro, ¿no? ¿Estás preocupado con lo que puede pasar en el país o no? Sí, muy preocupado. Sí, muy preocupado porque para mí el daño está latente, está pasando y hay que ponerle freno. Y me parece que lamentablemente es tan débil la situación que las cuestiones electorales le están afectando. Cuando son elecciones que no deberían afectar. Corriente le golpea. Una elección de corriente. Bueno, pero porque la estrategia es toda mal también, ¿no? Bueno, pero involucran al propio presidente en una elección provincial. Este gobierno que no le interesa la política, que está en contra de la política, resulta que hace política partidaria queriendo pintar de violeta a todo el país. Entonces, ¿cómo entendés que ponen la prioridad en el partido libertario o el partido violeta y no en la cuestión económica que tiene que trascender las elecciones porque es un gobierno de 4 años, ¿no? Entonces, ahí lo que no encaja, digamos, sino que me hace pensar que no es tan así como dicen que no le importa la política, sino que acá... Todo lo contrario. Más rápido, además. Lo que acá hay es realmente una ambición de poder. Pero claramente. Entonces, claramente. Y de manejar diputados, legisladores, y además de destruir el PRO, destruir el radicalismo, todo lo que no sea peronismo, para quedarse con ese extremo para ellos. Pero que esa es sin respetar nada, ¿no? La clave de lectura de todo lo que dicen es todo lo contrario. Es casta. Ellos son la casta, digamos. El riesgo K, hay que ver a qué le atribuyen ese riesgo K. Sí, puede ser el riesgo Karina. Puede ser la hermana o puede ser todo el kirchnerismo que está metido encaramado en las listas de la Libertad. Sí, aparte, en el medio de la credibilidad, esto de Spagnuolo y esto del 3% y todo, que nadie dice nada, nadie habla, nadie aclara. Destrozó una de las banderas con las cuales la gente los votó. Exacto. Pero bueno, yo digo, seamos porque la gente, si nos escucha a nosotros, va a decir, la desesperanza es el tema. Claro, bueno, a ver si podemos recuperar la esperanza. Pero hay mucha gente que los votó confiado en que podía haber un cambio en serio. El partido estamos a disposición. Es lo que decía, es lo que nos decía anoche en Sin Freno el vicerrector de la UNE, José Basterra. Yo tengo gente de la Franja Morada, gente del PJ, que le votaron a Milei y que hoy están en la marcha pidiendo que no se les recorte, que quieren seguir estudiando. Pero claro, ahora, Peteco, imaginemos este escenario. Ya, ahora, le llamas a Guillermo Franco. Él, yo te leí a vos hace un par de horas, decía, es un caballero, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué te va a decir? Es una persona que puede abstraerse de la posición electoralista del gobierno para decir, bueno, el gobierno tiene Lo único que falta es que Milei le dé la confianza de que la palabra de Guillermo Franco sea una palabra que se respete. Que es válida, claro. Que se respete, nada más. O de Santiago Caputo. Bueno, pero Santiago Caputo no tiene función pública como tiene Franco. Pero ellos pero Santiago Caputo daba una palabra y activaba y se cumplía. Hasta cierto momento. Claro, hasta que aparece Lula y Karina a manejar la campaña. Y donde cambian todas las votaciones. Santiago Caputo es el que quería la alianza con el gobierno de Corrientes. Pero totalmente. Hasta que nosotros, Lula y Karina. Te digo más, el año pasado ya veníamos hablando, yo le decía, miren, hay que fortalecer el gobierno, tiene que haber una estrategia donde los que pensamos más o menos igual, a lo mejor no todo igual, pero
podemos empezar a ponernos de acuerdo, darle... Incluso me parece lo más importante es la fortaleza institucional. Por eso mi discusión fue muy fuerte con el tema de la cuestión de la Corte. Porque así no, digamos, así no se puede. Claro, o sea, esto afecta, no es porque yo quiero un juez o otro, no porque yo quiero poner el mío o el otro, no porque yo le encajo un decreto porque yo soy más macho. No, es porque la institución de la justicia, lo único que se vale es la confianza pública. Vos vas a un juez porque vos tenés confianza que ese tipo te va a resolver a favor de algo que es lo acorde a derecho y lo justo. Claro. Entonces, si vos un juez ya le perdés esa confianza, ya no sirve más la institución, ¿me entendés? Claro. Entonces le decimos, no, así no. Mandá si querés lo mismo, discutamos, abramos el diálogo, cómo hacemos, qué perfil. Mandá 2 mujeres. Yo creo que es muy importante que sean 2 mujeres. Claro. Ese es un buen gesto, digamos. Y hay para cubrir 200 y pico de cargos en la justicia, que entonces después hablamos mal de la justicia, pero está renga, digamos, tiene 30% de los cargos sin cumplir. Entonces, digo, a la institución justicia, que es fundamental, columna vertebral de un país, tiene que estar bien. Si no vamos moldeando el país, si no queremos mejores legisladores, perfecto, propongamos mejores legisladores, pero no rentar el Congreso y anularlo, con veto, o si no con DNU. De tal forma que este gobierno logró que nos pongamos de acuerdo con el kirchnerismo, que son los inventores del DNU. Claro. Entonces, digo yo, ayer dije, ¿no?, que en buena hora que gracias a esta debilidad del Ejecutivo, del presidencialismo, nos pudimos poner de acuerdo en limitar los DNU y ahora con el ATN. Claro. Si no, eso es imposible. Imagínate. Peteco, gracias. No, gracias a ustedes. El senador nacional Peteco Vichy estuvo con nosotros lo despedimos, volvemos